Dios, ¿cierto? Cada día lo está ayudando, lo está bendiciendo, lo está usando de la palabra del Señor. Y Él nos va a predicar de la palabra y quisiera rogarle a Coro y Juventud que cantemos un poquito para poder recibir a nuestro hermano. El Señor bendiga a nuestro hermano Matías Pinto para que nos venga a hablar de la palabra del Señor, porque todos hemos venido para escuchar la palabra, siempre para ver que nos tiene preparado para nuestras vidas. Tu fidelidad le pido darles honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sin dudar alguno, Cristo está aquí. Amén. Sin dudar alguno, Cristo está paseándose en este lugar. Y donde, como entonaba la alabanza del corito, Él se lleva toda tristeza. Él se lleva toda carga, toda preocupación. Como usted ha llegado al templo del Señor, Cristo, descansemos en Él. Saludo a mi pastor. Saludo de igual manera a Coro y Juventud. Gracias, en el Señor. cual que el Señor les bendiga muy grandemente. Y así también saludo a la iglesia en general. Y lo hago como es de costumbre, con honra y gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, se me ha encomendado hablar de la palabra del Señor, en el cual pidiéndole solamente que podamos estar clamando en todo tiempo, en todo momento, para que Dios pueda utilizar mi vida. Amén. Reconociendo que no soy ningún sabio, ningún erudito en la palabra, pero sí me encomiendo al Señor. Amén. Sabiendo que Él hace y utiliza a quienes Él quiere utilizar. Y sabiendo que de Él es el poder. Amén. Y de Él es la gloria. De nada me vale llenar de palabras sabias, pero si el Espíritu Santo no está, esa palabra solamente será como tímbalo que resuena. Pero si solamente digo dos palabras y verdaderamente está el poder de Dios, esas dos palabras
cambiarán al hombre y a la mujer. Así que le invito, amada iglesia del Señor, que pueda ir abriendo su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Si lo han encontrado, se coloca en pie, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Con reverencia le daremos la lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por título lleva Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gracias, Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Sí, Le invito a Señor. inclinar su rostro para que oremos al Señor. Padre bendito de los cielos. Soberano Dios, en esta hora, oh Padre amado, está su pueblo inclinado ante su presencia, Señor, reconociendo su soberanía, reconociendo su poder, su autoridad, mi Dios, reconociendo que su nombre es sobre todo nombre aquí en la tierra. Oh Dios amado, en esta hora su palabra ha sido leída, sabiendo que su palabra ya es bendecida en nuestra vida. Le ruego que prepare los oídos de su pueblo, prepare nuestros corazones, Señor, para oír de su palabra, para poder recibirla, y que su palabra haga vida en nuestra vida, y ayúdenos cada día a poder ser practicadores de ella misma, ya que sabemos que aquellos que practican la verdad, su palabra, usted los considera como hombres prudentes, que edificaron su casa sobre la roca. Oh amado Dios, en esta hora le ruego que unja mi labio y utilíceme, Padre, con humildad, con sencillez, reconociendo, Padre, que solo soy barro en las manos del alfarero. Amén. En su nombre, en esta hora, Padre, le daré una exhortación conforme mediante usted me dé, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, comenzando esta predicación, primero quiero que nos vayamos al contexto bíblico. Esta es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Corintios, donde, ¿cómo era Corinto? Corinto era una ciudad muy importante en la provincia romana. Era importante por su cultura, por su comercio y riquezas. Pero aquí hay algo, que de igual manera Corinto era famosa por su inmoralidad y la adoración a diversos dioses.
por su idolatría. Entonces, por ende, los primeros cristianos, o los primeros seguidores de Jesús, o los primeros que seguían lo que Pablo les enseñaba a través de las cartas, era difícil vivir en aquel entorno. Era difícil para los primeros cristianos rodearse de personas que idolatraban, de personas que eran inmorales a Dios. Y ellos intentaban hacer la voluntad del Padre, la voluntad conforme han aprendido del apóstol Pablo. Entonces, aquí nos vamos al primer versículo, donde dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Sí, Señor. Para muchos en el mundo, el que nosotros vengamos a la iglesia, el que nosotros prediquemos a Cristo, que murió y que resucitó, para ellos es locura. Para ellos es locura. Porque neciamente ellos se basan en su sabiduría, en su conocimiento, el cual el conocimiento del ser humano es limitado y llega hasta cierta parte, pero de ahí allá Dios nos reveló, y por medio de su cruz hoy día nosotros entendemos que verdaderamente aquella cruz es poder de Dios, Señor. es poder para salvación de nuestra alma. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí el apóstol Pablo cita un pasaje en el cual se encuentra en Isaías 29:14. En aquel contexto, los líderes de Israel se basaban más y confiaban más en su sabiduría, confiaban más en su entendimiento, en sus capacidades, que en poder confiar en Dios. Entonces, por eso Pablo citaba aquel lugar, porque aquellos líderes, siendo líderes de un pueblo grande, el cual Israel, se basaban solamente en sus conocimientos. Ellos descansaban en ellos mismos. O sea, en ellos estaba el ego, estaba el yo. No estaba Dios en sus corazones. Por aquello Pablo cita y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y aquí quiero llegar a un punto donde la sabiduría humana que busca a Dios mediante la filosofía, mediante el propio razonamiento, mediante su propia capacidad, no puede entender el plan de salvación. Si yo me baso en mi sabiduría, si yo me baso en mi entendimiento, si yo me baso en mis capacidades, es imposible comprender el plan perfecto de salvación de Dios para nuestra vida. Bendito Dios. ¿Sabe cómo podemos entenderlo? Solamente a través de la cruz. Amén. Solamente a través de la cruz de Cristo, Sí, Señor. nosotros podemos entender el plan de salvación de Dios para nuestra vida. Y si nos vamos desde el inicio, desde la creación hasta Apocalipsis, todo aquel marco, toda aquella historia era para salvar a ustedes y a mí. Amén. Desde Génesis Dios viene hablando y Dios viene enseñando o haciendo la redención de la humanidad. Bendito Dios del cielo. Por ende, la cruz, y aquí volvemos al primer versículo, al 18, que la cruz para los que se pierden es locura. Entonces, para aquellos que se creen sabios en su propio conocimiento, para aquellos que se basan en sí mismos, la cruz para ellos es locura. Y es así, porque es difícil que usted vaya a una persona diciéndole que Cristo murió y al tercer día resucitó. Si él se basa en su razonamiento, si él se basa en su sabiduría, dirá: no, es imposible. Pero nosotros sabemos que sí, Amén. que Cristo murió en la cruz y al tercer día él resucitó. Gloria a Dios. Amén. El hombre y la mujer de aquellos tiempos pensaban que Cristo había muerto y ellos estaban en victoria. Porque según para ellos él no era el Mesías, sino que era un falso profeta, un falso Mesías. Pero ellos al tercer día,
al ir a ver aquella tumba que no estaban los huesos de Jesús, no estaba el cuerpo de Jesús allí, supieron que verdaderamente al que había crucificado en la cruz era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, el que a ellos habían crucificado. ¿Y por qué pasó? Porque se basaron en su propio razonamiento, en sus propias obras, en los hechos. Entonces, la sabiduría humana, aunque últimamente esté muy avanzada, no puede salvarnos. La sabiduría humana no puede salvarnos. La sabiduría humana no nos puede enseñar el camino a Dios. Solamente la cruz de Cristo. Solamente a través de su palabra. Solamente a través de Jesús podemos aprender que Él es el camino. Que Él es la verdad y la vida. Y bien dice, nadie puede ir al Padre si no es por Él. No podemos ir al Padre, y como aquí lo hacían estos hombres a través de su sabiduría. No se puede ir a Dios, no se podemos entender el plan de salvación a través de nuestro conocimiento, sino solamente a través de la cruz. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Jesús predicaba para aquellos hombres una locura, porque Jesús venía a decir, y Jesús vino a hacer tantos hechos que para el hombre es imposible, donde resucitó a los muertos, donde sanaba enfermedades incurables para el hombre, dio la vista al ciego. Ni hoy los doctores más avanzados pueden hacer aquello. Hizo caminar a los paralíticos, limpió a los leprosos. Ese es el Dios que creemos, un Dios de lo imposible, un Dios que tiene poder, un Dios que su nombre es por sobre todo nombre. Amén, Señor. En el cual dice la palabra que es 3 veces santo. Amén. Imagínense, iglesia. Entonces el conocimiento humano es arrogante y es limitado, como le decía, y centrado en qué, en sí mismo. Centrado en sí mismo, mi sabiduría es, y es arrogante. Por ello mismo Dios no se revela a través de aquello, a través de nuestra sabiduría, a través de nuestro entendimiento, no. Él eligió algo contrario a lo que el hombre y la mujer esperaban. Él se demostró a través del Evangelio de la cruz. Y aquí quiero que prestemos atención, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabe qué, iglesia del Señor? En los tiempos de Jesús, los griegos valoraban más la filosofía y buscaban la verdad, sí, pero mediante la razón. Amén. Por otro lado, los judíos, el pueblo elegido por Dios, si se podría decir, los judíos esperaban un Mesías, sí, pero esperaban un Mesías poderoso, un Mesías triunfante, un Mesías que poco menos bajase con ángeles a la tierra. Ellos esperaban, los judíos, un Mesías, no un Mesías que fuese crucificado en la cruz. Y por ello Dios vino a esta tierra a enseñar. Él vino a contradecir toda sabiduría que ellos tenían, porque los judíos y los romanos se basaban en su propia sabiduría. Amén. Pero Cristo vino a decir algo, todo lo contrario que ellos imaginaban, siendo Él humilde, siendo Él manso. Imagínese usted, ¿quién se iba a imaginar al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo azotado, siendo escarnecido, siendo burlado? Ellos no se lo imaginaban, ellos esperaban un Mesías, sí, pero un Mesías con poder y autoridad, un Mesías de vestidos, un Mesías rico. Eso esperaban ellos, no un Mesías que naciera en un pesebre, no un Mesías que llegando a la ciudad llegase en un burrito. Ellos esperaban un Mesías alto, un Mesías poderoso, un Mesías de ojos verdes, rubios.
pero le llegó un Mesías humilde, un Mesías, el Hijo de Dios, que fue azotado, fue escarnecido, fue burlado y fue crucificado en una cruz. Todo eso sufrió Dios por usted y por mí. Amén. Sí, Señor. Entonces, aquí quiero llegar a algo. Que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el morir en una cruz, crucificado, era maldición. Era ser maldito. Aquel que moría crucificado era maldito. Y Cristo asumió aquello. Cristo se hizo pecador por amor a nosotros. Él se hizo maldito por amor a nosotros. Y el hecho que Él se haya hecho maldito o pecador no quiere decir que Él hizo cosas malas. No. Él toda su vida fue perfecto. Él no hizo cosas malas, Él no pecó. Pero Él cargó con sus pecados y el mío. Él cargó con la maldición que había para usted y para mí. Nosotros merecíamos, iglesia, estar crucificados. Nosotros merecíamos padecer todo aquello que sufrió Jesús. Pero Jesús nos miró con amor, con gracia. Y a través de su gracia y misericordia Él vino a esta tierra. Y padeció todo lo que a mí yo merecía. Él asumió. Él asumió ser llamado maldito. Él cargó con nuestra maldición. Él cargó con nuestros pecados. Y bien dice que Él llevó nuestra dolencia. Y a través de sus llagas nosotros fuimos curados. A través de su sangre nosotros fuimos lavados. A través de su evangelio hoy podemos estar aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero aquí hay algo más para los llamados. Usted y yo somos llamados, somos escogidos de Dios, ciudad santa, nación escogida por Dios. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Sí, Señor. Y aquí hay algo grande, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Grande es lo que Dios nos habla aquí. Y muchas veces nosotros queremos entender cosas que solamente son del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos cosas? Pero del Señor es lo oculto, mas lo revelado es de los hijos de Él, es para todos aquellos que creen en Él. Por eso muchas veces nosotros queremos entender algo de inmediato. Pero si se imagina que lo menos sabio de Dios, porque lo insensato de Dios, lo menos sabio, es lo más sabio que los hombres pueden tener. Entonces, sino que lo necio, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ejemplo vivo tenemos en los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor no eran los más sabios, no eran los más eruditos, no eran personas perfectas. Unos eran airados, otros eran pescadores, otro era recaudador de impuestos. Pero aquello eligió Dios, a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios en su propia sabiduría. Sí, Señor. Y ahí estamos nosotros. Aquí nos enseña el Señor de humildad. Todo lo que tenemos, amada iglesia, se lo debemos al Señor. Si hay algo bueno en mí, si hay algo bueno en usted, es porque Dios ha sido eso con nosotros. Y todo lo malo que hay en mí, todo lo malo que pueda haber en usted, ya es simplemente de nosotros.
Pero lo bueno que haya en nosotros, solamente todo se lo debemos a Él. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Señor. Todo es gracias a Él. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. El poder de Dios no depende de la fuerza humana, sino de su gracia soberana. El poder de Dios no depende de mí ni de usted, sino solamente de su gracia soberana. Sí, Señor. Si nosotros le alabamos y no le alabamos, Él sigue siendo Dios. Amén. Si nosotros venimos a la iglesia o nos quedamos en nuestro hogar, Él sigue siendo Dios. Amén. Él no deja de ser Dios si nosotros no le alabamos, no. Él es, fue y será Dios. Amén. Sí, Señor. Donde dice la palabra, el que vino y el que ha de venir. Amén. Yo le espero. Amén. El pueblo de Dios le espera. Gloria a Dios. Como entonaba nuestra hermana, vendrá el Señor en una nube. Mas a vosotros, los que creéis su nombre, les nacerá el sol de justicia. Pero esto es para los que creen. Sí, Señor. Esto es para aquellos que creen en Él. Para aquellos que creen que Cristo murió en una cruz y resucitó. Y hoy vive a la diestra de Dios Padre. Y hoy Él dejó su Espíritu Santo en nuestra vida. Donde Él envió su Espíritu Santo, el Paracleto, el cual es el que nos consuela, es el que nos guía. Es el que nos dice cuando vamos a hacer algo malo y nos advierte. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Jesús fue el puente. Jesús fue nuestra puerta de escapatoria, si se le podría llamar así. Porque de otra manera no teníamos por dónde llegar a Dios. Por otra manera no teníamos por dónde llegar al Padre. Si no fuese por su Hijo Amén. Jesús, si no fuese a través de su sangre preciosa, nosotros no teníamos por dónde llegar a Dios. Pero bendito sea el Rey de Reyes, Amén. Señor de Señores, Sí, Señor. que vino a esta tierra a morir por usted y por mí, donde a través de Él hoy día podemos decir, soy salvo. Soy salvo gracias a Él. No por obras, para que nadie se jactancie, para que nadie se gloríe, sino por su gracia divina, sino por su gracia soberana, por aquel plan de salvación. Hoy nosotros podemos decir, soy salvo. Bendito eres Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Todo aquello ha hecho Jesús por Gracias, nosotros. Señor. Bendito. Estando un día perdidos, en deleites, en delitos, en pecado, habiendo en nosotros simplemente tiniebla, oscuridad, Cristo salió a nuestra vida. Cristo salió a nuestro encuentro, donde nos dijo vive, donde nos dijo vive, donde estando muertos Él nos dio vida y vida en abundancia. Donde sabiendo que aquí en esta tierra somos simplemente peregrinos, de aquí no somos iglesia del Señor, somos de allí, Amén. de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde explica la palabra que hay calles de oro y mar de cristal. Bendito es el nombre del Señor. Qué glorioso es imaginarse aquello. Ni nuestra mente tan finita puede imaginarse tal cosa. Y aquí hay algo que quiero que nos quedemos grabados. El último versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. El que se gloría en su propia sabiduría, el que se gloría en su propia capacidad, en su propio conocimiento, está mal. Solamente debemos gloriarnos, pero en el Señor. Amén. Bendito Jesús. Debemos gloriarnos, sí, pero en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Dios ha hecho por nuestra vida, en aquello
yo sí toco un instrumento, yo sí canto muy bonito, yo sí me sé la Biblia de tapa a tapa, no me debo de gloriar de aquello. Solo me debo de gloriar en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Dios hizo por usted y por mí. Esta ha sido la palabra del Señor. Esperando que pueda haber quedado guardada en nuestra vida, solamente recordando que solamente somos barro. Solo somos barro de la mano del alfarero. Y bien dice una palabra que aunque lo hiciésemos todo, siervos inútiles somos. Debemos recordar que sin Dios no somos nada. Y aunque tuviésemos todas las riquezas, aunque tuviésemos millones de casas, a vehículos, lo que usted se imagine en esta tierra, si no tenemos a Dios no tenemos nada. Entonces para Dios sea toda la honra, amén, toda la gloria, amén, y toda la alabanza. Le invito a glorificar a Dios por estas palabras. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. amén. Le invito a tomar su asiento. Y esta ha sido la palabra del Señor. Muchas gracias, mi hermana Paola, por darme la oportunidad de poder predicar la palabra de Él, esperando que pueda haber quedado guardada en nuestra vida. Ya la palabra ha sido sembrada. Pero bien dice que nada es el que siembra ni es el que cosecha, ¿cierto? Sino es el que Dios da el crecimiento de aquella semilla. Así que con esto, muchas gracias. Y como vuelvo a decirlo, que toda la honra y gloria sea para Dios. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Les invito a glorificar a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermosa la palabra. Amén, sí, Señor. Lo hemos gozado, ¿cierto? Gracias, Señor Lo Jesús. hemos gozado con la palabra del Señor, pero toda la palabra es maravillosa. Amén. Y hoy día hemos venido a gozarnos, ¿cierto? Con Amén. la palabra del